la parte fundamental y la parte que nos interesa encontrar, que nos interesa saber. Ahora, aquí hay una controversia en la metodología de la investigación. Dicen que después de la hipótesis se debe reconocer a la variable y estudiarla como tal. Pero otros autores indican que la variable se reconoce desde la idea de investigación. En el momento que usted tiene una idea, ya está generando una variable. Entonces, habría que asumir que en el estado de arte, en el estado propiamente dicho de la teoría, hay que reconocer a la variable como tal y poco a poco estudiarla. Es un grave problema dejar de lado la propia variable y comenzar a estudiar sus anexos, sus variables intervinientes, sus variables acompañantes, todo ello. Acá la idea es estudiar la variable como tal, sea cualquiera sea su conocimiento como tal. Entonces, aquí tenemos algunos conceptos, entre ellos está Hernández y Batista. ¿Por qué siempre vamos a mencionar y por qué en cualquiera profesión siempre vamos a nombrar y mencionar a Hernández? Porque es que de una u otra forma revolucionó la parte metodológica a nivel de Sudamérica, a nivel de América. Entonces, de todas maneras, siempre va a ser un referente en cuanto a nosotros vamos a poner en nuestro proyecto, en nuestra tesis. Entonces, pero hay otros autores que también generan muy bien sus conceptos. Por ejemplo, Fidias Arias dice son características. Y de hecho, las variables se convierten en características o cualidades. Cuando usted quiere definir la variable, lo único que hay que hacer es indicar que es algo que varía. Y esa variación tiene que ser observada. Yo no puedo estudiar una variable si no la observo. Y de hecho, en el campo cuantitativo, en la investigación cuantitativa la tienes que medir. Yo no puedo decir, tú tienes fiebre. Si no estoy seguro de que tengo que medir esa fiebre. Porque aparentemente podría estar medio de color rojo, de repente estará sudando, pero no necesariamente me indicaría fiebre. ¿Se da cuenta? Entonces, para ello, la variable cuantitativa, que es la que normalmente estamos estudiando, se somete a un instrumento en el cual lo podemos medir. Y al medirlo, eso nos da ciertos valores a los cuales es sujeto ya a un análisis. ¿No es cierto? De hecho, si hay una fiebre moderada, bueno, lo podemos calmar de una forma tranquila, de una forma de repente hasta artesanal. Pero si ya se trata de una fiebre muy alta, entonces ya tenemos que usar ya una serie de fármacos para que de una u otra forma bajen esas temperaturas. Por eso lo que dice Fidias Arias es importante, por eso lo hemos nombrado. Son características o cualidades en magnitudes o en cantidades. Si de hecho una variable comienza a variar, comienza, por ejemplo, lo que está pasando con el sarampión, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer más casos. Entonces es una variable que está cambiando, que normalmente estaba adormecida o estaba en estado de letargia y ahora ha comenzado nuevamente a surgir. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿qué eventos están ocasionados que comience a presentarse nuevamente esa complicación? Entonces, a esas cantidades, a esas magnitudes comenzamos a medirlas, que pueden sufrir cambios y que son objeto de análisis. De hecho, todo aquello que cambia es variable, porque variable viene de variación. Entonces, y esa variación es la que de una u otra forma nos trae una cierta sensación de que debemos cambiarlo. Hernández indica que la variable es una propiedad, de hecho, y lo más simple, ¿no?, que puede variar y cuya variación es susceptible a medirse o observarse. Hay que tener en consideración que una variable necesariamente tiene que observar. Por eso que se nos hace un poco difícil
generar un proyecto cuando no estamos observando la situación. Solamente pensamos que es así. Entonces, cuando ustedes ya estén en el campo propiamente dicho, ahí van a comenzar a observar que las diferentes patologías no se presentan como tal. A veces tienen cierta variación. Y no se presenta de repente ni siquiera como la teoría. Babaresco nos indica que es una característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios. A esos cambios son los que nosotros vamos a medir. Pero de repente, si estamos hablando de una prevalencia, puede ser que esa prevalencia variable. Ya ha aumentado la prevalencia. O se ha mantenido durante mucho tiempo. Cada ciertos casos, o en toda situación, ha comenzado a disminuir. Entonces, dependiendo de ciertas condiciones y ciertos factores que ello hagan que eso varíe. De hecho, en el cambio climático, en el cambio medioambiental que está viendo, están apareciendo nuevas enfermedades. Estas susceptibilidades de cambio hacen que el ser humano cada vez pueda de repente caer en esa situación. Carlos Sabino dice que la variable es cualquier característica o cualidad de la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, es el medio donde se desarrolla. Es el medio donde hay un ambiente propicio para que se presente cierta situación. De hecho, si nosotros estamos en un hospital, vamos a encontrar una serie de medios que propician de repente, por ejemplo, una enfermedad intrahospitalaria, ¿no? Hay un medio propicio que presente. Por ejemplo, en nuestros hospitales estatales, muchos se quejan de enfermedades intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque la bioseguridad está en declive. Entonces, esa variable a la cual está sometida a estudios, quiera o no quiera, se somete a ciertas condiciones que lo hacen la posibilidad de su retorno o simplemente de su presencia. Cuya situación puede tener un valor fijo o puede variar. Ahora, ¿qué son variables y qué no son variables? Cuando usted va a observar una tesis, ve que el investigador pone un sinnúmero de variables. Entonces la pregunta es, ¿qué variable voy a estudiar? ¿Voy a estudiar sexo, religión, nacionalidad, edad, peso? ¿O voy a hacer la variable de estudio parte de mi investigación? A veces se pone a todas las variables que están ahí, pero ninguna de ellas es motivo del estudio. Solamente son acompañantes, son intermediarios, son intervinientes, pero no son verdaderamente las variables de estudio. ¿Qué elementos puedo considerar como variable? Algunas de estas las tenemos: y la agresividad, la efectividad, la productividad, la tendencia política, la cultura, el aprendizaje, la motivación. Fíjense que ahora inclusive la agresividad lo están estudiando por medio de un proceso cultural. Hoy se ha reunido un grupo de profesionales de varias disciplinas y están viendo el por qué la agresividad hacia la mujer. Y también tiene un valor, una situación cultural, de la forma como era o cómo es el sujeto masculino aquí en el Perú. Y lo están tratando bajo ese punto de vista. Esto de aquí no es solamente una cuestión social, sino data de una situación cultural. Siempre los grandes líderes han sido hombres en el Perú, y los demás han sido siempre sometidos. Fíjese usted, Eva Mauta, María Tei, el libro de 7 ensayos, ya hay muchas afirmaciones que más del 60 o 70% del libro no lo escribió él, lo ha escrito una mujer, sino que como en ese tiempo no podía una mujer escribir el libro, tuvo que ponerse a sacar los proyectos. Entonces, tiene una tendencia cultural, y esa cultura en el tiempo va modificándose
hasta tomar arraigos ya diferentes que de una u otra forma pueden modificar una conducta. Ahora, dentro de las características que podríamos notar a una variable, están los rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta, ¿no es cierto? De hecho, que usted no va a ver todos los casos de diabetes, pero se presume, por los hábitos alimenticios que estamos adquiriendo, que la diabetes va a aumentar. No necesariamente va a ser en todos los casos, pero se presume, por la forma como estamos viviendo, que esto va a aumentar. Y de hecho, que esta característica nos permite algún tipo de confrontación con la realidad empírica, con la propia experiencia. Sabemos que, por ejemplo, nosotros tenemos una alta gama culinaria, pero lamentablemente la mayoría de las comidas son llenas de grasa. La mayoría de las comidas, no sé, son con alto cocimiento y con alto uso de la grasa. Entonces nuestra comida puede ser muy rica, pero lamentablemente tiene muchos problemas en su propia elaboración. ¿Cierto? Nosotros no usamos ensaladas. Recién le estamos poniendo un poco eso a las ensaladas, pero normalmente nuestras comidas son full carne, full carbohidratos, inclusive los carbohidratos. Eso hace pues que dé tranquilamente el problema y hace que trabaje demasiado. Tanto el hígado como el páncreas, y la labor que hace la glucosa pues sea muy alta. Entonces eso hace que tengamos demasiada cantidad de reserva en nuestro organismo y no sepamos cómo después eliminarlas, peor aún con una vida sedentaria que llevamos. Entonces todo eso conlleva a que simplemente se pueda producir un desencadenante que puede ser la diabetes. Además, la variable tiene la propiedad de variar y ser medido de alguna forma. Cualquiera mensurable es medido. Cualquiera de las investigaciones que pretenden realizar, cualquiera tiene que buscar un instrumento que verdaderamente mida lo que pretende medir. Yo quiero medir de repente niveles de azúcares, o de repente yo quiero medir frecuencia de tuberculosis en tal región, yo quiero medir hábitos alimenticios, quiero medir lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, en una u otra forma, la característica de la variable es que puede ser medible y de alguna u otra forma obtener un resultado. Y ese instrumento típico que vamos a usar es el que nos va a dar ciertos resultados, a los cuales después lo vamos a analizar. Una variable bien elaborada, bien concebida, orienta, guía y encamina la investigación. Si nosotros reconocemos verdaderamente la variable que vamos a estudiar, ya tenemos un gran porcentaje de que la investigación va por ese camino. Pero si nosotros verdaderamente no reconocemos a la variable de estudio, corremos un gran riesgo. A que estudiemos algo que no pretendemos estudiar, o a que valoremos algo que definitivamente no está para valorar en la investigación. A veces estudiamos edad, sexo, estudiamos cosas que no tienen nada que ver en el proceso de nuestra investigación. Simple y llanamente quedan como anecdotarios. Entonces, una variable también bien concebida, una variable bien desempeñada, abre el camino hacia la definición del tipo de investigación. Si yo estoy trabajando dos variables a la vez, de hecho que debo pensar que mi investigación es correlacional. O sea, lo que yo quiero es buscar una relación que existe entre esta variable y la otra. Si yo veo que solamente estoy encontrando una variable de estudio, a mi investigación es descriptiva simple. Porque solamente quiero describir cómo ese fenómeno está actuando en un medio. Por ejemplo, frecuencia de tuberculosis en el distrito de La Victoria. Entonces, lo único que tengo que hablar y lo único que tengo que ver es tuberculosis. Nada más. Pero si yo digo, ¿qué relación existe entre hábitos alimenticios y presencia de diabetes?
quiere decir que hay dos eventos que estudiar, tanto hábitos alimenticios como diabetes. De forma separada, cada uno un instrumento, pero a la vez después lo vamos a correlacionar para saber qué relación tiene. Y cuando se estudia una relación, se estudia de en qué momento cambió. ¿En qué momento cambiamos nuestros hábitos alimenticios? Que eran muy buenos, dicho sea de paso. Pero con el paso del tiempo se cambió nuestros hábitos y se produjo una serie de situaciones que hoy estamos lamentando. Por ejemplo, ¿qué vamos a formular y qué vamos a medir? Esa es la pregunta que se hace. ¿Qué voy a formular? O sea, ¿qué pregunta hago para saber qué voy a medir? Por ejemplo, acá dicen, ¿cuál es la relación entre el aprendizaje cognitivo de los estudiantes del primer año de secundaria y el tipo de estrategias educativas que utilizan los docentes en el centro educativo? Aparentemente es una pregunta muy amplia, que podría tener muchas variables. Pero si nosotros nos ponemos a pensar qué cosa voy a medir, entonces aquí yo estoy midiendo aprendizaje cognitivo y estoy midiendo tipo de estrategia. Entonces cuando yo lo fragmento, me doy cuenta que acá hay dos variables que voy a investigar. Entonces, en base a cómo voy a diseñar mi pregunta, voy a ver también mi variable y si está fragmentada o no está fragmentada. Por ejemplo, aquí dicen, ¿cuáles son las características sociodemográficas, cognitivas, funcionales de los pacientes con demencia según la edad de inicio? Entonces aquí no estoy fragmentándolo, voy a medir características sociodemográficas, cognitivas y funcionales en una sola variable. Entonces aquí no hay de la fragmentación de dos variables que en un momento voy a saber cómo se unen o cómo se relacionan. Aquí no. Acá cada uno de ellos yo tengo que saber qué características qué características cognitivas y qué características funcionales tienen. Entonces es muy diferente a fragmentarla y otra cosa es estudiarla como tal. Aquí cometemos un error porque, por ejemplo, dicen cuáles son los problemas o qué factores condicionan a la presencia de la diabetes. Y ahí piensan que están haciendo factores y diabetes. Y eso no es así, no hay una relación ahí. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el rendimiento neuropsicológico en función del género y las variaciones naturales en hormonas sexuales? Aquí tenemos dos. El rendimiento neuropsicológico, que lo estoy fragmentando, con las variaciones naturales en hormonas sexuales. Fíjese usted, trabajarlo de forma separada. Aquí ya tengo dos variables. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar una relación que exista entre ellos, si es que lo hubiera. En esta no estoy fragmentando, acá no hay relación. Acá hay que buscar directamente a la variable que se va a la variable o las variables que se van a trabajar, pero sin relacionarlas. Y aquí viene lo que estábamos comentando al principio, de que ¿dónde identificamos la variable? Tenemos que esperar para generar una hipótesis para identificar la variable. En ese aspecto habría que ver que desde el inicio de la investigación nosotros ya estamos identificando la variable. Desde el inicio de la formulación del problema, los objetivos se formulan en función también de la variable. Las hipótesis se diseñan en relación a la variable. En el marco teórico, lo que se define son las variables. En el marco metodológico, lo que se miden y se comprueban son las variables. Y por último, al final de la investigación, se demuestra que la variable está, en este caso, variando o no. Entonces, en el proceso de investigación, para identificar la variable, muchos autores coinciden que en todo momento se habla de la variable. Desde el inicio, desde el pensamiento, desde la idea, pasando por el problema, los objetivos, la hipótesis, la metodología y el marco final.
en todo momento está la variable. No puede estar aislada, absolutamente aislada de otro evento. En cuanto a los tipos de variables, hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Las variables cuantitativas, y eso ya usted lo conoce, pueden ser discretas o pueden ser continuas. Normalmente en la investigación en salud se habla mucho de variables cuantitativas pero discretas. En las variables cualitativas se habla de variables cualitativas dicotómicas o variables acá policotómicas, pero es politómicas normalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa? Cantidad y calidad. ¿Perdón? La cantidad y la calidad. Cualidad. En primer lugar, la forma como vas a medir, ¿no es cierto? Aquí hay una variable cuantitativa, su nombre mismo lo dice, lo puedes cuantificar. Pero hay una situación. Hoy cada vez cuantificas más a la variable cualitativa. Por ejemplo, lo que viene a ser la satisfacción. Normalmente satisfacción es presencia o ausencia. Pero ahora no sabemos en qué parte está satisfecho. Como decía en el ejemplo, ¿no? Si usted va a un restaurante y a usted le pregunta, señorita, ¿quedó satisfecha con el restaurante? Y usted va a preguntar, ¿satisfecho en qué? En la comida, en la atención, en el servicio, en la infraestructura, de repente en la cochera, de repente no hay cochera, o en el tiempo de atención. Entonces habría que ver que se relaciona a diferentes tipos y lo puedes cuantificar cada una de ellas. Entonces no podría decir que estás satisfecho en todo. Podría ser que alguna parte de ello también no esté en total agrado. Igual que la calidad. Más antes de la calidad hablábamos de ausencia o presencia. Pero existen instrumentos adecuados para medir la calidad. Si hay una gran calidad, hay una moderada calidad y una baja calidad. A pesar que más antes solamente se hablaba de ausencia o presencia, hoy cuantifican inclusive la calidad. Entonces, la variable cuantitativa tiene esa característica. Pero la variable cualitativa, ¿cuál sería su característica? ¿Qué trata de medir? La cualidad que tiene. Cualidades, ¿qué más? Por ejemplo, dicen, la mayoría de los autores metodólogos dicen que en salud, sobre todo en medicina, las investigaciones, la mayoría deberían ser cualitativas, no cuantitativas. Entonces, ¿qué quiere medir? ¿O qué es lo que pretende buscar? ¿Perdón? Podría haber un nivel porque la cualitativa usa tanto la nominal como la ordinal, pero más que todo lo que mide lo cualitativo es percepciones, sentimientos, emociones, ¿no es cierto? Y esa parte de lo cualitativo es lo que nosotros queremos más trabajar. Por ejemplo, hoy en día trabajan como un grado ordinal en una tesis bien simple, pero a la vez para mí muy representativa fue la tesis que presentaron los samarquinos. ¿Cuál es la percepción de un paciente que va a ser operado? Entonces, y solamente lo hizo con gráficos. Fíjese usted, un paciente lo citan a las 7 de la mañana para que va a ser operado. A las 7:30 u 8 ya lo cambian. Ya se despide la familia y ya lo cambian y está listo para entrar a la sala de operación. Se hace a las 9, se hace a las 10, se hace a las 11, se hace a las 12, se hace a la 1, se hace a las 2 de la tarde y no entra en sala de operación. A veces lo
Lo han citado a las 7 de la mañana y lo operan a las 4 de la tarde. Imagínense, a esa persona se le prepara mentalmente para ese momento. No te preocupes, todo va a salir bien. Él va preparado mentalmente que sí, no va a pasar nada. Pero en el transcurrir del tiempo va cambiando de... Ansiedad. Va cambiando. Y la ansiedad, la angustia, los propios sentimientos comienzan a hacerle una mala pasada. Y luego cuando van a operarlo dicen no se puede operar porque se le ha subido la presión. ¿Se dan cuenta? Entonces el paciente entró normal, con toda la actitud y sin ningún tipo de problema de presión, pero en el transcurrir del tiempo, ¿para qué entonces citarlo a las 7 si lo voy a operar a las 4? ¿Se dan cuenta? Es más, cuando dicen no, ya es demasiado, ya el doctor no va a operar, vuelve otro día, peor todavía. Cada vez esa persona va generando otras reacciones. Entonces, esa tesis netamente cualitativa, porque quería medir la percepción, quería medir qué es lo que siente esa persona que normalmente está bien, pero al final no se le puede operar. Es igual que cuando se le opera a los ojos. Cualquier operación a los ojos, cuando haya una presión intraocular ya no opera. Ya no lo operan. Hay personas que han perdido 2, 3, hasta 4 citas para ser operados porque simplemente en el tiempo que se ha demorado en operar la ha pasado eso. Ha subido la presión y lamentablemente no lo pueden operar. Entonces, ¿a qué vamos eso? Porque estas investigaciones cualitativas muestran el proceder de los pacientes, el sentir de los pacientes. Ahora un paciente tiene mucho miedo de quedarse hospitalizado. Cualquiera, la mayoría de los pacientes que entran al 2 de mayo, usted haga una pequeña encuesta si desea cuando ya entre prácticamente al hospital, al 2 de mayo, al Loaiza o al que está acá en el Agustino, tiene miedo de quedarse. Porque tiene miedo de entrar por una y salir por otra cosa. Ese es el problema. Con tantos malos antecedentes que hay en esos hospitales, entonces, lamentablemente pues tienen mucho miedo de quedarse y que les pase algo. Entonces, eso no lo vas a medir. Eso no lo vas a solamente a calificar. Lo vas a calificar. Es más, lo puedes poner en un nivel ordinal, ¿no? Si hay demasiado miedo, un moderado miedo, o hay un poco miedo, pero hay miedo. Entonces, te lo podría poner en un orden, siendo cualitativo, pero no cuantificar. Entonces, hay muchas cosas dentro de la parte cualitativa que está dentro de salud que definitivamente no ha sido investigada y que amerita un momento de su atención. Otro trabajo muy interesante que revisé en San Marcos fue el hecho de cuál es la percepción, porque era percepción y está para que lo busquen si desean, del paciente que se entera que tiene tuberculosis. ¿Ya? Entonces, un paciente joven de 21 años o pacientes jóvenes de 21 años que se enteran que tienen tuberculosis, lamentablemente no llevan todo un tratamiento psicológico, porque a esas personas hay que tratarlas. Porque una persona normal o aparentemente musculosa, de buena conformación atlética, justo le da tuberculosis. Entonces no lo entienden, no lo aceptan. Peor aún que si usted va a todos los centros de salud, normalmente esta, ¿cómo se llama la oficina donde tienen a las personas con tuberculosis? ¿Tiene nombre? No, tienen sus... afuera dice su nombre, no me acuerdo. Bueno, la cosa está que los jóvenes no quieren ir, porque saben que ahí van los tuberculosos. Y lo peor es que muchos de ellos quedan fuera del establecimiento. O sea, todo el mundo ya sabe que ahí va el tuberculoso. Entonces, bajo esa situación, esa percepción, el mismo joven hace la situación que no quiere ir, se vuelve negativo ante ellos.
va una vez, 2 veces, lo peor que la mayoría de las enfermeras que están a cargo no quieren darle para toda una semana, que sería lo correcto para no enfermarse. En otros es que tienen que estar todos los días yendo. Todos los días yendo. Pero eso tiene una explicación. Claro, sí, de hecho. Dice que ha dado mejores resultados. Claro. En ese aspecto sí, pero el problema radica es que no han revisado cómo se siente el paciente en todos los días. Y que todo el mundo reconozca en esta sociedad, que esa persona está tuberculosa. Hasta ahora, fíjese, hasta ahora la sociedad no admite la tuberculosis. Lo aísla. De repente usted, como parte de lo que está formando como médico, puede admitirlo, pero un ciudadano común y corriente no admite la tuberculosis. Es más, lo compara con las enfermedades VIH, como VIH. Como VIH o como la lepra en su tiempo. Hasta ahora, el hecho de que te digan, mucho gusto, soy tuberculoso, hay repulso. Entonces eso hace que lamentablemente la persona no sepa controlar sus impulsos ante una persona así. Y la otra persona es afectada y no se siente bien. Entonces, uno de los grandes problemas de estos multidrogas resistentes es por eso, que no son aceptadas por la sociedad, no son bien llevadas por la sociedad y ellos se retiran. Y cuando vuelven, ya vuelven ese tiempo. Bueno, esa es parte de una investigación cualitativa, porque lamentablemente las cualitativas, muchos autores dicen que no son científicas. Pero yo creo que las investigaciones cualitativas son más científicas que las cuantitativas. Porque tiene un factor fundamental. Usted se adentra al problema. Usted está inmerso en el problema. Se introduce en el problema. Y puede ver desde cerca cómo son este tipo de personas. Y después de ahí ver personalidades, características, todo ello. Pero el problema radica que es una investigación más profunda, en la cual no es necesario sacar una conclusión, pero sí ver todos los detalles que involucran este tipo de situaciones. Y como vuelvo a repetir, en la medicina hay mucha investigación que se debe hacer en el campo cualitativo. En el campo cualitativo, no en el campo cuantitativo.